Dios les bendiga mucho, amados hermanos. Vamos a continuar con la unidad 1. Hechos fundacionales del Espíritu Santo. Vamos a ver los capítulos del 1 al 12 de los Hechos de los Apóstoles y tratar las lecciones 1 y 2. Lección 1. Hechos preparatorios. Vamos a ver entonces el bosquejo del capítulo. Hechos anteriores a la ascensión. Introducción. Hechos 1 al 8. Dedicatoria a Teófilo y referencia a su primer tomo, el Evangelio. Hechos 1 al 3. Instrucciones finales de Jesús respecto a la promesa del Padre. El establecimiento de la Iglesia. Los discípulos, testigos oculares del ascenso del Señor. La manera en que regresará Jesús y su misión. La ascensión de Jesús. Hechos 1, 9 al 11. Dos, hechos posteriores a la ascensión. La espera en oración previa al derramamiento del Espíritu. Los apóstoles y los hermanos del Señor. La oración unánime. La elección del último de los 12 líderes o apóstoles elegidos para la fundación de la iglesia. Hechos 1, 15 al 26. El puesto apostólico vacío debido a la traición de Judas. La elección de Matías. Hechos anteriores a la ascensión de Jesús. Introducción. Hechos 1 al 3. Dedicatoria a Teófilo y la referencia a su primer tomo, el Evangelio. Como vimos en la clase anterior, en los dos escritos fueron dedicados al mismo destinatario. Y la frase en el primer tratado, Hechos 1:1, los conecta y los hace una sola obra, lo cual es muy importante para comenzar el estudio de los hechos. Porque esto quiere decir que el contenido de ambos está íntimamente relacionado. Además, indica que el prólogo o palabras iniciales del Evangelio lo es también del libro de los Hechos. Es decir, que Lucas continúa con el plan de escribir la historia de las cosas para dar a conocer la verdad y que su segundo escrito también está basado en la investigación diligente. No podemos separar estos dos hechos, que si Lucas dice en los evangelios o en el evangelio que investigó diligentemente para escribirle a Teófilo, hizo lo mismo en su segundo escrito, los Hechos de los Apóstoles. Así que ambas obras tienen que ver con una compilación y un arreglo que hizo Lucas después que estudió profundamente los hechos de los cuales iba a tratar. Y también hay que decir que en ciertas partes del libro de los Hechos, Lucas habla como testigo presente, ocular, de las cosas que ocurrieron. Lucas resume lo que escribió en su evangelio con la frase: las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Con esta frase resume todo lo que escribió en su evangelio, que es un evangelio que tiene una longitud bastante considerable. Él lo resume de esa manera. La ascensión de Jesús es uno de los temas teológicos importantes para el autor, en la cual hace hincapié en toda su obra. Lucas ve la ascensión de Jesús como un hecho sumamente trascendental, porque de hecho, por supuesto, lo es. Y le dedica gran parte de su obra, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, desarrolla este tema. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta que fue recibido arriba.
porque eso también marca el punto en que el Señor comisiona a los discípulos y por supuesto da lugar a ese nuevo trato, esa operación nueva del Espíritu Santo en la vida de los discípulos y ministerio de los discípulos. Es importante notar que Jesús, a pesar de haber enseñado a los apóstoles durante aproximadamente 3 años, no obstante, en los últimos días, antes de ascender, les dio mandamientos, ultimó detalles, completó su entrenamiento. Es lógico pensar que Jesús les dio instrucciones precisas respecto a lo que tenían que hacer una vez Él ascendiera. En todo aquello que Él pudo adelantarles, ¿verdad? Que pudo comentarles, les dio instrucciones. No cabe duda que los discípulos, los apóstoles, Pedro y los apóstoles, no estaban desprevenidos, sino que habían recibido un entrenamiento, también instrucciones, y que a medida que fueron desarrollándose las cosas, ellos iban recordando a aquellos que Jesús les dio. Escritos de Lucas. En el Evangelio, las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lugar en la tierra, en relación con el Padre, y trabajó Jesús mismo. Esto fue antes de la ascensión. Después de la ascensión, en Hechos de los Apóstoles, hasta el día que fue recibido arriba. Lugar en el cielo, lugar en donde está Jesús, aunque sabemos que por supuesto Jesús como Dios es omnipresente y abarca todo el universo. Pero estamos hablando acerca de posicionamiento. En relación con el Espíritu Santo en los Hechos de los Apóstoles. Y está claro que la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre actúan simultáneamente y actúan juntos, pero estamos hablando, en este caso, de las labores diferentes que la Trinidad se asigna para llevar a cabo el ministerio, ¿no? Y trabaja, en este caso Jesús, trabaja por medio de los testigos, de los discípulos, de los apóstoles. Mandamientos por el Espíritu Santo. El Espíritu hizo entender a los discípulos el significado de las palabras de Cristo y de la Escritura, que ellos no comprendieron hasta que Jesús resucitó e inició la época de la historia en que el Espíritu actúa como guía de los cristianos. Lucas dice que Jesús le dio mandamientos a los apóstoles, haciendo énfasis en ellos. Jesús apareció a otros discípulos, pero en los últimos días, antes de ascender, dedicó la mayoría del tiempo al liderazgo que había preparado para dirigir su iglesia. El autor enfoca en todo el escrito en el trabajo de los apóstoles, aunque no en todos ellos, sino principalmente en Pedro y en Pablo. El autor afirma que los apóstoles fueron testigos de la muerte de Jesús en la cruz, Lucas 23:49, y de su resurrección, Lucas 24:36-42. En este versículo afirma que los apóstoles recibieron de Jesús pruebas convincentes o indubitables de que estaba vivo, o sea, en capítulo 1, versículo 3 de Hechos de los Apóstoles. Además que esto lo hizo durante 40 días, información esta que nos ofrece en el capítulo 24 de su Evangelio. En el capítulo 24 del Evangelio, Lucas resume estos 40 días de manera que parece como si su resurrección y ascensión hubieran ocurrido el mismo día. Pero en realidad resumió para dar conclusión al Evangelio y brindar más información en Hechos capítulo 1. Y es evidente que Lucas estaba concluyendo su Evangelio y no abundó en puntos que iba a tratar en el capítulo 1 de Hechos. Porque en su mente no eran 2 libros, era uno solo. Y uno continuaba al otro.
Y la historia de Jesús simplemente no se corta, sino que continúa con el trabajo, con la encomienda que le hace a los discípulos y con el trabajo de estos. Lucas no da muchos detalles en Lucas 24 ni en Hechos 1 respecto a los 40 días entre la Pascua y la Ascensión, porque no le interesa desarrollar este tema, sino que lo toca brevemente y se centra en el impacto que tuvieron la resurrección y ascensión de Cristo en el movimiento cristiano primigenio. El autor escogió, bajo la guianza del Espíritu Santo, con exactitud, las cosas que quería comunicar, las cosas que quería decir. Aquello que para él era lo más importante, lo más relevante, y más iba a tener que ver con el tema que él iba a desarrollar luego en todo su escrito, que ya había comenzado en Lucas y continuó en Hechos de los Apóstoles, ya que es una sola historia. La historia del Evangelio, la historia de la obra de Jesucristo, de la redención de Jesucristo que le ofrece al hombre. Y hablándoles acerca del reino de Dios. El reino o gobierno de Dios es un concepto que empleó Jesús y que Lucas menciona 31 veces en su Evangelio y 7 en Hechos. Es quien más lo emplea en el Nuevo Testamento. Aunque Dios gobierna en toda la creación, aquí Jesús se refiere al reino espiritual que Él vino a establecer sobre los que crean por fe en Él. Al ascender, Él delegó esta tarea en su iglesia, es decir, en sus seguidores. Todos los que creen forman parte de su pueblo, la iglesia de Dios, forman parte del reino de Dios. Y los discípulos tenían la tarea de establecer el reino, de extender el reino de Dios por toda la tierra. Y esto quiere decir específicamente que el reino espiritual de Dios se establece en los corazones de aquellos seres humanos, aquellos hombres que le aceptan por fe, que creen en Él, que le aman, que le siguen. En nosotros. Dado que Jesucristo les habló del reino de Dios durante los 40 días, se puede deducir que les confirmó asuntos relacionados con los mandamientos dados, que ellos aún no comprendían. Versículo 2. Les instruyó respecto a los pasos a dar para el establecimiento de la iglesia. Les aclaró el carácter espiritual de su reino. No era un gobierno político-militar, sino que está dirigido al corazón del hombre y que ofrece salvación a los perdidos. Versículos 7 y 8.